Hoy me he venido aquí a Bilbao, al BEC, a la feria de muestras que está en Baracaldo, para ver la feria o desembalaje de antigüedades que hay todas las primaveras. Suele haber dos al año, una en primavera y otra en otoño. Ya he sacado la entrada, que me ha costado 6 euros, y ahora vamos a pasar el control para acceder a la sala. Estamos en el desembalaje de Bilbao, probablemente el desembalaje mayor de España respecto a antigüedades, coleccionismo y todo tipo de bienes tangibles. Este año viene menos gente por el tema del COVID, hay menos puestos, pero sigue siendo realmente impresionante. No sé lo que podemos encontrar aquí, cualquier cosa. Desde luego vamos a intentarlo. Allí al fondo está la cafetería, que últimamente ha mejorado los precios, menos mal, porque si no, cuando antes tenías que venir aquí a trabajar muchas horas era terrible tener que comer ahí. Como veis, el pabellón es realmente gigantesco. Para poder descubrir algún chollo o alguna maravilla en estas ferias hay que meter muchísimas horas. Habría que venir en realidad los 2 días, pero sobre todo, lo más importante, venir solo, sin la familia ni amigos que te distraigan o te den la lata. Estos desembalajes suelen durar unos 2 días. En esos 2 días el comerciante contrata los 40 metros cuadrados de suelo y tiene que pagar aproximadamente cerca de 500 euros. Con lo cual cada vez estos desembalajes son menos rentables, puesto que cada vez viene menos gente y es más difícil amortizar y sacar un beneficio. El coleccionismo de objetos antiguos, que antes solía ser la base de estas ferias, ha ido disminuyendo paulatinamente hasta que ahora prácticamente no se venden los objetos y los ves año tras año en el mismo sitio. Han venido pocos comerciantes con monedas, pero son de los que más público tienen. A pesar de que hay, creo que 110 puestos o 110 stands, este año hay bastantes sitios vacíos. Se nota que ha faltado bastante gente. Es normal, porque el público también ha bajado bastante. Puede ser una buena oportunidad para encontrar alguna cosa. Estos tacos de billetes estaban muy bien de precios, pero cuando los he ido a examinar resulta que el único que estaba bien era el primero. Los demás estaban hechos una mierda, menudo listo. Este es de los pocos puestos en los que hay plata y hay bastante gente interesada. Además, le conozco al comerciante, que es de Galicia, y es bastante asequible. Es una persona con la que siempre hago negocios. Está negociando ahora un lote con otra persona. En cuanto acabe, voy a ver si le convenzo. Aquí estamos en uno de los principales puestos de antigüedades náuticas, que es la escafandra de Juanjo. Vemos que tiene, como siempre, unas escafandras fantásticas. Brújulas, bueno, yo no entiendo mucho de esto. Faroles, que están muy de moda. Maquetas de barco, bitácoras. Esto es unas antigüedades bastante especializadas. Esto es para que anden los barcos, me parece. Adelante, poca, media. Faroles de barco que se usan mucho en decoración. Salvavidas para algún bar o así. Mirar esta lancha Ferrari de carreras. Vintage, una maqueta impresionante. Últimamente cada vez hay menos antigüedades y más decoración. Más cosas vintage, más lámparas, más mobiliario. Los puestos con antigüedades de alta época españolas han desaparecido prácticamente. A mí es lo que más me gusta, pero reconozco que es muy difícil hacer negocio porque los gustos han cambiado bastante.
Aquí tenemos el puesto de Ismael de Gijón Collection, que está muy especializado en vintage, en discos, en vinilos. Se lo sabe todo sobre los vinilos. Y vemos que los vinilos, pues de momento es un valor seguro. Siempre hay gente dispuesta a recordar viejos tiempos. Esto tan macabro que la gente está diciendo por aquí que es una muñeca hinchable del siglo XIX, en realidad es un maniquí para prácticas ginecológicas. Es un tipo de antigüedad bastante morbosa que me recuerda a una serie que había de una tienda de cosas morbosas en Nueva York, que hay gente que le gusta. El coleccionismo de juguetes es de los más rentables. No es para cualquiera y tiene sus peculiaridades, pero creo que haré un vídeo sobre el coleccionismo de juguetes porque es muy rentable. Bueno, pues ya hemos hecho las compras, nos marchamos. Creo que me he gastado todo el dinero que había traído y bueno, no ha estado mal el día, a pesar de que realmente ha venido pocos comerciantes para lo que suele haber aquí, y quizás también ha venido poco público, con lo cual los comerciantes estaban más asequibles, es decir, más dispuestos a bajar el precio. Ahora, cuando lleguemos a casa, veremos cuál ha sido el resultado de esta feria. Bueno, pues ya estamos en casa y bueno, al final tampoco había demasiadas cosas de antigüedades, realmente no había nada interesante, lo poco que había estaba muy caro. De libros, que también suelo comprar bastante, pues no había nada. He visto algunos libros interesantes pero muy caros. Y de monedas, pues la verdad es que habían faltado bastantes de los numismáticos habituales, pero finalmente pues he conseguido hacer un par de lotes. Como ya os dije en uno de los primeros vídeos, que probablemente no hayáis visto y os recomiendo que lo veáis, que es este que os dejo aquí arriba, de las 3 formas de comprar antigüedades y coleccionismo, las personas que nos dedicamos luego a revender necesitamos siempre comprar lotes. Si no compramos grandes lotes o por lo menos medianos lotes, nunca vamos a conseguir precio. Es la única manera. Entonces, bueno, pues aquí he conseguido hacer un lote de duros que están bastante caros, pero bueno, son duros que por lo menos prácticamente a todos se les ven las estrellas, lo cual quiere decir que bueno, pues tienen un cierto valor todavía numismático, un cierto interés. Luego un lote de 30 monedas de plata de Venezuela, de bolívares de Venezuela, de distintas fechas. Luego aquí hay otro pequeño lotecillo de monedas isabelinas de £1, pero que tienen agujero, porque estas monedas se usaban muchas veces como colgante, como medalla. Aquí tenemos otro lote más interesante de las mismas monedas parecidas, pero sin el agujero. Una moneda de oro de Barcelona 92 y unos lotes de 2.000 pesetas de plata, de estas que ya van a perder su valor de cambio a euros ya dentro de pocos días, que bueno, las he comprado a su valor nominal, es decir, a 12 euros. Estos duros que, bueno, pues habitualmente en estas ferias de antigüedades se consiguen prácticamente como si fueran chatarra de plata, casi un poco más del peso. Están bastante sucios. Por ejemplo, cuando nos referimos de que no hay que limpiar las monedas, pues yo esta sí la voy a limpiar, porque es que esta moneda, por ejemplo, no tiene una pátina bonita, simplemente está sucia. Y son monedas que tampoco son de mucho valor numismático, ¿no? Esta, por ejemplo, pues también tampoco tiene. Esta es una moneda que está sucia, ¿eh? Comprobaremos ahora el peso de todas, pero ya simplemente al tacto me da la sensación de que todas son buenas. He comprobado que las estrellas son visibles en casi todas. Tenemos de Amadeo, hay de Alfonso XIII de Pelón, hay también de Alfonso XII, hay algunas bastante bien conservadas. Bueno, esta tiene una pátina bonita, por ejemplo. ¿Veis? Esta pátina, bueno, pues tiene unas ciertas irisaciones que sí se puede conservar, ¿no? Bien, pues estas yo intentaré venderlas como numismática, ¿eh? Aunque prácticamente las he comprado al peso.
Estas monedas que son de 2.000 pesetas, que bueno, pues que la gente las está cambiando en masa, como los billetes, porque ya quedan pocos días para que podamos cambiarlas a euros. Y bueno, pues estas, al contrario de lo que solís decir en estas de 12 euros, estas no van a tener la salvaguarda del valor facial, porque a partir del 30 de junio ya no se pueden cambiar. Esta del Quijote vale un poco más, esta es la más común. Yo de todas formas las he comprado al precio nominal porque las quiero conservar unas cuantas como, bueno, como archivo numismático. Si veo que me sobran en el último día, pues acabaré cambiándolas, ¿eh? Porque estas pues no tienen gran cantidad de plata, es plata 925 y bueno, estas desde luego que nunca van a tener el valor facial como seguro. Las monedas estas de Isabel II que tienen el agujero, realmente yo no las quería coger, ¿eh? Me han obligado a cogerlas porque me las metían en el lote y si no el lote no era posible, pero yo no recomendaría que comprarais nunca monedas con agujero, a pesar de que estas monedas las he conseguido, al final me han salido estas con unos 3 o 4 euros y son monedas que algunas tienen, bueno, bastante valor, 15, 18, pero con el agujero es que no, son imposibles de vender, ¿eh? Yo lo he cogido un poco porque si no el lote no era posible, pero no os recomendaría nunca que cogierais monedas con agujero. Estas han sido usadas como joya y no tienen casi valor numismático. Estas, sin embargo, pues sí que están bien, están bastante bien conservadas. Son monedas que tienen un cierto valor, sobre todo esta de 4 reales. Tienen los bustos que me gustan a mí mucho, los bustos de Isabel II, los 3 tipos de bustos que hay según la edad. Y están bastante bien, ¿eh? Estas las catalogaré, las encartonaré y las venderé pues por unitariamente, vamos. Los bolívares pues los he comprado al peso también. Hay bastantes fechas, distintas conservaciones. Estas se suelen usar también bastante como Young Silver, como chatarra de plata, pero bueno, yo en principio algunas que están muy bien, como esta que está prácticamente sin circular, pues las voy a catalogar para tener todas las fechas en el álbum surtido que suelo llevar a las ferias, pues para... Hay gente que siempre colecciona monedas de América, de Europa y tal, y algunas están bastante bien. Por último, pues os enseño aquí esta moneda que he comprado, que también la he metido en uno de los lotes, que es una moneda de oro, que se sacó como conmemorativa de las Olimpiadas de Barcelona. Es una moneda que no me gusta nada, porque tiene el logotipo estos que hicieron, me parece que este es de Miró, con los distintos deportes, pero bueno, no sé, a mí los diseños de Miró, algunas cosas me gustan, otras me parece que se repite mucho y en concreto las cosas que hizo para Barcelona no me gustan nada. Aquí sale el príncipe Felipe entonces y esta moneda que, bueno, pues la he cogido prácticamente al peso también, que son 3,36 de oro, gramos de oro puro, ¿eh? Bueno, pues tiene su certificado y tal, lo he hecho como inversión en oro porque ya hemos comentado un montón de veces que estas monedas, pues como numismática no tienen valor, ¿eh? Y aparte estas de Barcelona para mí me resultan especialmente feas y anodinas. En fin. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una feria un poco anómala porque no había casi gente, han faltado un montón de, ya os digo, por ejemplo, que de gente de monedas que suele llevar plata, pues no ha ido casi nadie, había poco público, pero tampoco había cosas como para hacer ofertas. Esperemos que la cosa se vaya normalizando y poco a poco se recupere el mundo de las ferias. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Os recomiendo que os suscribáis al canal, que le deis al like, por favor, para que podamos seguir viendo cosas de este tipo. Hasta pronto.